Bienvenidos. En este encuentro vamos a ver las características principales de los demás plaguicidas, que incluyen los herbicidas, los fungicidas y los rodenticidas. En cuanto a los herbicidas, hay que tener en cuenta que son productos fitosanitarios para inhibir o interrumpir el desarrollo de aquellas plantas indeseadas, que son las malezas, que pueden afectar los cultivos de interés. Es un grupo de sustancias ampliamente utilizados, y a pesar de que son menos tóxicos que los insecticidas, su elevada frecuencia de utilización hace importante que los conozcamos por los efectos que producen sobre la salud. Se utilizan en la agricultura, en las áreas industriales, en los ferrocarriles, y la venta de herbicidas se ha incrementado a partir del año 1999 en la Argentina. En las generalidades vimos un poco de historia de los plaguicidas en general, y con respecto a los herbicidas, no son una excepción. Los principales o los primeros que se utilizaron fueron los que provienen de compuestos minerales, y luego aparecieron los insecticidas de síntesis orgánicos, hasta los que se conocen hoy en día, que son todos de naturaleza orgánica, sintéticos y orgánicos. Me pareció muy importante este cuadro, o este gráfico, que nos muestra cómo fue aumentando el uso de los fitosanitarios en nuestro país. Desde el año 1998 se puede ver que dentro de los diferentes plaguicidas, es decir, acaricidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, etcétera, los que mayor han ido incrementando, ha ido incrementando el uso, fueron los que más incremento tuvieron en su uso, fueron los herbicidas. Con respecto al mercado de distribución de los herbicidas por cultivo, el mayor cultivo que lleva a la utilización de herbicidas es el cultivo de la soja, que es uno de los principales cultivos de nuestro país, seguido del maíz, del trigo, entre otros. ¿Por qué se incrementó el uso de los herbicidas? Para poder disminuir la presencia de malezas, que son las plantas indeseables que disminuyen el rendimiento de los cultivos de interés. Compiten con los cultivos de interés por los nutrientes. También muchas malezas pueden modificar el sabor y el olor del producto final, pueden ser hospedadores de plagas y pueden producir daños en la salud y en los animales. El impacto que tiene estas sustancias puede ser directo o indirecto. Puede ser directo porque, como ya vimos, pueden generar una toxicidad sobre organismos no blancos, pueden generar toxicidad en los aplicadores de los mismos si no utilizan los elementos de protección personal, producen una contaminación, y el uso indebido o el abuso en realidad de este tipo de sustancias lleva a que aparezca o que se desarrolle una resistencia en las malezas. El impacto es indirecto porque hay una pérdida de la vegetación, porque hay efectos adversos en los cultivos subsecuentes por los efectos residuales. Cuando no se espera el tiempo adecuado entre aplicación y cosecha, pueden aparecer efectos residuales en los cultivos posteriores. Y también la resistencia de las malezas a ellos llevó a la pérdida de la eficacia de algunos de ellos. Para poder registrar y aprobar estas sustancias, como sucede también con los insecticidas, ya hay que tener en cuenta la dosis letal 50. Ya hemos visto el concepto de ingestión diaria admisible y límite máximo de residuo. Los herbicidas también
tienen estos parámetros establecidos de acuerdo al tipo de cultivo. Hay que tener el tiempo de descomposición y hay que asegurar de que los mismos sean seguros, tanto para el usuario, como para los organismos objeto y como para el medio ambiente. El modo de aplicación o los herbicidas se clasifican de acuerdo a diferentes características. Una de ellas es según el modo de aplicación, si es por contacto, que afectan solo una porción de la planta, o si es sistémico. Según el momento de aplicación, si es antes de la siembra o si es después de la siembra, que puede ser pre o post emergencia. También se clasifican como selectivos y no selectivos. Los selectivos son los que eliminan las hierbas de un determinado cultivo, es decir, las malas hierbas o malezas de un determinado cultivo, y los no selectivos es para matar todo tipo de vegetación, como por ejemplo el que se usa en las banquinas de los caminos viales o de las rutas. También pueden clasificarse según los puntos de acción, es decir, según el mecanismo o el modo de acción en las plantas, que son sus organismos dianas. Tenemos los inhibidores de la fotosíntesis, como el paraquat y la tracina, porque inhiben la síntesis de pigmentos, la síntesis de lípidos, inhiben la división celular. Vamos a ver, hay otros que inhiben el crecimiento de las plantas, como el 2,4-D. Y por último, la inhibición de la síntesis de aminoácidos, en donde se encuentra el famoso glifosato. Muy bien, el primero de ellos, o el primer representante de este grupo, son los herbicidas bipiridilo, en donde el nombre químico es el paraquat. Su estructura química son cationes que forman sales con el cloro o con el bromo. Dentro de este grupo de herbicidas bipiridilos, los más conocidos son el paraquat y el diquat. Son herbicidas de contacto, no selectivos, son ampliamente utilizados. Hay que tener en cuenta que son corrosivos, es decir, que son cáusticos. No se acumulan en el suelo y se desnaturalizan con rapidez, lo cual hace que tengan una poca persistencia, ¿sí? Porque en el ambiente quedan desactivados, entonces tienen una poca persistencia en el medio ambiente. En general, en este tipo de sustancias lo que hacen es, mediante la formación de radicales libres muy activos, bloquean los procesos de respiración celular y la fotosíntesis de la planta. Es por eso que destruyen todo lo que tiene clorofila. Son neumotrópicos porque tienen una estructura que puede interaccionar con los receptores que se encuentran a nivel del pulmón. Es por eso que uno de sus órganos diana es el pulmón. Las vías de absorción pueden ser dérmica, digestiva, también respiratoria, y una vez estén absorbidos, se distribuyen a sus órganos blancos, que generalmente son el pulmón, el riñón y el hígado. La vida media del diquat en el pulmón es 5 veces menor que la del paraquat. No se biotransforman, y la eliminación del paraquat es casi exclusivamente renal. Se elimina entre las 12 y 24 horas luego de la ingestión. El diquat se elimina por riñones y también por el tracto gastrointestinal. Son corrosivos, son cáusticos directos, forman radicales libres que destruyen las células. Tienen acción selectiva, pero en el organismo, en el ser humano, ¿no? A nivel pulmonar, provocando una fibrosis pulmonar, y el diquat no se acumula en el pulmón, o sea que no causa fibrosis pulmonar, a diferencia del paraquat. Muy bien, vamos a ver el mecanismo de acción de este grupo de sustancias.
O sea, tienen dos ejes fundamentales el mecanismo de acción. Por un lado, lo que hacen es producir una depresión del NADPH. Del NADPH hay una depresión del mismo. Y por otro lado, generan los radicales superóxidos, que son los que terminan produciendo la peroxidación de los lípidos de membrana con la consiguiente destrucción de las organelas. Este mecanismo de acción es un mecanismo de óxido-reducción. Habíamos visto en un principio que la estructura química del paraquat contiene dos cationes, ¿sí? Es dicatiónica. Entonces, en un principio, el dicatión se reduce a monocatión, el paraquat dicatión a paraquat monocatión. Esto es gracias a la NAD reductasa. Hay una depresión de NADPH. Entonces, luego, este catión monovalente lo que hace es volver a transformarse en divalente. Eso es gracias al oxígeno molecular. Esta reacción produce concomitantemente la formación de radicales superóxidos que atacan a los lípidos insaturados de la membrana celular, produciendo la destrucción de los mismos. Sin embargo, las células tienen mecanismos de defensa frente a esta situación, que es gracias a la acción de la superóxido dismutasa y de la catalasa. Pero cuando estos sistemas de defensa se encuentran saturados, se produce la acumulación de radicales libres con el consecuente mecanismo de acción. Estos radicales superóxidos se forman con la presencia de oxígeno. Es por ello que uno de los órganos diana del paraquat es el pulmón. La molécula de paraquat es similar a un receptor alveolar, lo que explica también la selectividad que tiene el tóxico a este tipo de tejidos. Entonces, al estar alteradas las membranas de las estructuras, se producen lesiones en las membranas, principalmente en las organelas, generalmente las células, los neumocitos de tipo 2, en mayor proporción, y luego los neumocitos de tipo 1, primero se hinchan, luego se destruyen, y esta destrucción lleva a una fibrosis pulmonar. Hay que tener en cuenta que en este mecanismo de acción también se produce el consumo de glutatión, que al haber un consumo de glutatión hay una disminución de los niveles de antioxidantes naturales. La intoxicación por paraquat se desarrolla en tres fases. En la primera fase habíamos visto que era cáustico, que era corrosivo, por lo tanto se producen intoxicaciones debidas a este efecto, o manifestaciones debidas a este efecto. Tienen vómitos, disfagia, el ardor y el dolor, justamente porque son cáusticos. Puede haber una perforación esofágica y principalmente los síntomas son digestivos. Luego, en una fase 2, que se produce entre las 24 y 48 horas posteriores a la exposición, ya hay un daño hepático y renal. Se puede llegar a una insuficiencia renal por necrosis tubular aguda, lo que se manifiesta con oliguria, anuria. Hay una insuficiencia hepática y una insuficiencia cardíaca. Y en la fase 3 ya es cuando se produce la lesión pulmonar, que es la que se evidencia de 2 a 14 días luego de la exposición, y hay una insuficiencia respiratoria, principalmente por la fibrosis pulmonar, que se manifiesta con un edema pulmonar, con una hipoxemia progresiva, y se llega a la muerte por hipoxemia, y hay una anoxia tisular y una insuficiencia renal. Bueno, el grado de intoxicación, acá podemos ver la toxicidad del paraquat, que puede ser leve, moderada o fulminante, dependiendo de la cantidad del tóxico ingerido
y cómo se produce la mortalidad. El tratamiento no tiene un antídoto, y se basa, como todo tratamiento, en un principio, en medidas generales, que consisten en minimizar la absorción del tóxico, acelerar su excreción y tratar los síntomas. Obviamente, por la naturaleza de su mecanismo de acción, está contraindicada la terapia con oxígeno. El DICUAT es similarmente estructural al paraquat, pero es mucho menos tóxico, ¿sí? Puede causar daño severo, pero recordemos que no se acumula en el pulmón. Es por eso que el DICUAT es menos tóxico. En las intoxicaciones agudas, con este tipo de sustancias, cuanto más rápido se inicia el tratamiento, menor será el daño y mejor el pronóstico. En el segundo grupo que vamos a ver dentro de los herbicidas son los derivados del ácido clorofenoxiacético. En ellos tenemos principalmente el 2,4-D. El 2,4-D es un compuesto que tiene muy baja persistencia en el medio ambiente y también tiene una toxicidad moderada en los mamíferos. ¿Por qué se lo utiliza como herbicida? Porque regula el crecimiento de las plantas, imita hormonas naturales de las plantas como son las auxinas, y bueno, se lo utiliza para combatir las malezas, también como defoliantes, y al igual que el paraquat, tiene una baja persistencia en el medio ambiente. Su toxicocinética no tiene mayores particularidades, tampoco se biotransforma, y es eliminado por orina entre las 24 y 72 horas, y atraviesan la barrera placentaria. Dentro de su mecanismo de acción hay estudios experimentales que indican que tienen varias vías de acción. Se ha observado toxicidad en el sistema nervioso central, interfieren en las vías metabólicas celulares, desacoplan la fosforilación oxidativa, entre otros. Su intoxicación aguda no es frecuente, porque tiene una toxicidad moderada, pueden producir una neuropatía periférica, y pueden llevar a una acidosis metabólica con mioglobinuria, insuficiencia hepática y insuficiencia renal. No tienen un antídoto específico, el tratamiento es sintomático y se produce, o el médico también lleva a cabo la alcalinización de la orina para aumentar la eliminación de este tóxico ácido. Hay varios estudios acerca de la asociación del uso de ese tipo de productos con linfoma no Hodgkin. Y cuando hablamos del 2,4-D hay que tener en cuenta al agente naranja. El agente naranja es un herbicida y es un defoliante, que es una mezcla que tiene una relación 1 a 1 de dos herbicidas hormonales. Por un lado, el 2,4-D, y por otro lado, el 2,4,5-T. ¿Sí? Entonces, el agente naranja es eso, una mezcla de ambos herbicidas. El tema está que cuando se produce la síntesis de este herbicida, durante su síntesis se produce la formación de un contaminante que es excepcionalmente tóxico, que es el tetracloro dibenzodioxina, ¿sí? Es un compuesto muy tóxico que puede estar presente, o en realidad que estaba presente en la formulación del agente naranja. Este compuesto muy tóxico no tiene actividad plaguicida y es cancerígeno y teratogénico. Y ustedes vean cuál es su toxicidad, ya que tiene una dosis letal 50 extremadamente pequeña. El agente naranja fue utilizado por el ejército de los Estados Unidos en la guerra contra Vietnam. Fueron rociados una gran cantidad de agente naranja en Vietnam, porque de esa manera, como es un defoliante, podían arrasar con todas
las malezas, y de esa manera poder observar o ver a los soldados vietnamitas para poder exterminarlos, matarlos o eliminarlos. El uso de esta gran cantidad de agente naranja durante dicha guerra produjo cientos de muertes, y en realidad todas las personas que estaban expuestas al mismo tuvieron problemas en su descendencia. Es decir, hasta ahora, hasta hoy en día en Vietnam, hay personas que tienen alteraciones morfológicas por la exposición de sus progenitores al agente naranja. El agente naranja ya está prohibido, entonces no hay que confundir el agente naranja con el 2,4-D, ¿sí? El 2,4-D es un herbicida que actualmente se utiliza y es muy utilizado para diferentes tipos de cultivos. Otra cosa muy diferente es el agente naranja que fue utilizado durante la guerra contra Vietnam, que tiene todos los compuestos químicos que acabo de describir. Bueno, las observaciones sobre los equilibrios ecológicos producidos en Vietnam. Acá ustedes pueden ver cómo fumigaban los campos para poder eliminar las plantas y de esa manera luego eliminar a los soldados. Y está prohibido en los Estados Unidos desde 1970. Y ustedes acá pueden ver todas las alteraciones congénitas, todos los problemas morfológicos que ha tenido la descendencia por la exposición de sus progenitores a esta sustancia. Bueno, dentro de otro representante de los herbicidas, que es el más utilizado sin lugar a duda en la actualidad, es el glifosato. El glifosato es un herbicida no selectivo, es sistémico, y es absorbido casi totalmente por el follaje de las plantas, y aparentemente no es metabolizado por las plantas. Este herbicida se caracteriza porque en la planta inhibe la síntesis de aminoácidos aromáticos, o sea que como consecuencia de esto, se produce la inhibición de la síntesis de proteínas por las plantas. Dentro de sus características, el glifosato se caracteriza por ser una molécula muy pequeña, por ser altamente polar, tiene una muy baja, como es muy polar, tiene una muy baja solubilidad en solventes orgánicos, tiene muy baja volatilidad también. Todo esto lleva también a que tenga una poca persistencia en el medio ambiente, y su principal metabolito es el AMPA, que es el ácido aminometilfosfónico. Bueno, Monsanto es una de las empresas que lo sintetiza, teniendo el glifosato como principio activo del herbicida que comercialmente se conoce como Roundup. Y el glifosato se caracteriza porque en los últimos años ha tenido un uso masivo. Dentro de su mecanismo de acción, lo que produce es una inhibición de una enzima que es la 5-enolpirubil-yiquimato fosfato sintetasa. Esta enzima es la responsable de la formación de aminoácidos aromáticos de fenilalanina, de tirosina y de triptofano en la planta. Está clasificado como una sustancia que tiene una toxicidad de grado 2, es decir que está clasificado por la EPA como ligeramente tóxico, porque también se cree, o también se sostiene, que la enzima objeto del mecanismo de acción de esta sustancia no está presente en los mamíferos, sino que está presente en la planta. Pero, como nosotros vimos, las formulaciones, además del principio activo, tienen otras sustancias que también producen toxicidad. Como por ejemplo, la formulación del Roundup puede tener un surfactante. Entonces, ese surfactante lo que hace es aumentar la superficie de acción de la gota
que cae sobre la hoja. Y se han asociado casos de ulceración ocular, lesiones cutáneas como eritema, inflamación, entre otros, por el uso del surfactante dentro de la formulación del Roundup. Es decir que el surfactante daña la piel y de esa manera el glifosato puede ingresar al organismo. También hay estudios que asocian el consumo de glifosato con la disminución de la actividad del citocromo P450, lo que lleva a un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, y actualmente la IARC lo ha clasificado como probablemente carcinogénico en humanos. Muy bien, bueno, acá tienen un poco más de información acerca del glifosato. Hay mucha información sobre el glifosato debido a su gran uso, sobre todo en los cultivos de soja, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la parte de los fungicidas, de los herbicidas, para luego dar inicio a un segundo grupo de plaguicidas que son los fungicidas, ¿sí? Los fungicidas, al igual que los herbicidas, presentan muy baja toxicidad respecto a los mamíferos, en comparación con los otros plaguicidas que vimos, como por ejemplo los clorados y los fosforados. Tienen efectos crónicos muy limitados, que solo se observan a dosis alta. Habíamos visto que cuando hablamos en la clase de mercurio, en que se utilizaba también muchos derivados del mercurio como fungicida, los fungicidas derivados del mercurio, ya sea del inorgánico como del orgánico, están prohibidos hoy en día por su elevada toxicidad en los mamíferos y por su acumulación en el medio ambiente, hoy en día lo que se utilizan son los fungicidas orgánicos. Veamos siempre cómo todo este tipo de sustancias de naturaleza inorgánica fueron desplazadas por las orgánicas. Los orgánicos son menos fitotóxicos, se degradan más fácilmente, tanto en seres vivos como en el suelo, y se cree que normalmente producen la muerte del hongo porque alteran sus vías metabólicas y la síntesis de ARN, ADN y proteínas. Bueno, dentro de los fungicidas tenemos los ditiocarbamatos, que son muy utilizados. La toxicidad de estos compuestos es de baja a moderada, son compuestos que interaccionan con el alcohol. Los ditiocarbamatos también son llamados disulfiram, que también son utilizados en la terapéutica contra el alcoholismo, en el tratamiento contra el alcoholismo, porque inhiben el aldehído deshidrogenasa. Entonces de esa manera no provocan acumulación de acetaldehído en el organismo, y con ello la intolerancia al alcohol. Y por otro lado, durante su metabolismo se produce la etilentiurea, que es una sustancia teratogénica y carcinogénica. El hexaclorobenceno también es un fungicida muy utilizado en el tratamiento contra las semillas de trigo, y la enfermedad resultante del uso de esta sustancia se caracteriza como enfermedad del mono o llaga negra, en que se caracteriza por la aparición de ampollas, especialmente en las manos y en las caras. Produce principalmente porfirias y daño patológico más grave es a nivel del hígado.
Muy bien, vamos a ver al último grupo, que son los rodenticidas anticoagulantes. Dentro de los rodenticidas anticoagulantes, los que hoy en día se utilizan son las hidroxicumarinas, que tenemos las de primera generación y las de segunda generación. Dentro de las de primera generación, el más representante es la warfarina, y luego, dentro de la segunda generación, tenemos el difenacum, el brodifacum, bromadiolone, flocumafem, entre otros. Los que hoy en día se utilizan como rodenticidas anticoagulantes, ya vamos a ver la razón, son las superwarfarinas, o es lo que se conoce como warfarinas de segunda generación. Las warfarinas de primera generación son de uso farmacológico y se utilizaban antiguamente como rodenticidas, pero en su función como rodenticidas fueron reemplazadas en la actualidad por las superwarfarinas, que son las de segunda generación, que solo tienen actividad rodenticida, es decir, que las superwarfarinas no tienen uso farmacológico y son mucho más eficaces que las de primera generación desde el punto de vista de rodenticidas. ¿Cuál es la diferencia entre los rodenticidas de primera y segunda generación, o entre las warfarinas y las superwarfarinas? Es que los de segunda generación, que son las superwarfarinas, tienen una cadena lateral con hidrocarbonos policíclicos. Entonces, esa cadena lateral policíclica lo que le da es una mayor solubilidad en lípidos, es decir, una mayor apetencia por los tejidos grasos. Eso hace que se acumule en el organismo diana, que es la rata, que es el roedor. Entonces, tienen una alta afinidad por los tejidos hepáticos, es muy difícil que sea eliminada del cuerpo, tienen una vida media más prolongada y tienen una mayor potencia como rodenticida. Esa es la razón por la cual son mucho más eficaces. Lo bueno es que son muy efectivos como raticidas. Lo malo es que así como son efectivos como raticidas, también son más peligrosos para los seres humanos y pueden producir un importante problema de salud pública, sobre todo en una intoxicación aguda. Las superwarfarinas se comercializan como cebos o como bloques de parafina y generalmente se las colorea, se le pone un colorante y también se le pone una sustancia aditiva que le otorgue un sabor amargo. Esto es para evitar las intoxicaciones accidentales, ¿sí? Para evitar el color, o sea, el color las hace llamativas para que una persona se dé cuenta en el momento de que la estás ingiriendo, y también ese sabor amargo lo que provoca es el vómito, para que de esa manera la sustancia no se absorba. Tiene una baja solubilidad en agua y hay riesgo para organismos no destinatarios, como por ejemplo los animales domésticos y los niños. Son de venta libre, también hay de venta por internet. Las vías de ingreso pueden ser la vía oral, que es la más importante en las intoxicaciones de índole suicida o accidentales. La intoxicación accidental es muy frecuente en niños, y en la vía dérmica es importante en las personas que manipulan o que fabrican este tipo de productos. La warfarina, que es la de primera generación, que es menos eficaz como rodenticida, se transporta, se distribuye en el organismo unida a la albúmina, tiene un muy bajo volumen de distribución, una vida media pequeña, de 35 horas, es rápidamente biotransformada por las enzimas hepáticas y tiene una excreción biliar y urinaria. En cambio, las superwarfarinas, que son las que tienen la cadena policíclica adicional, se caracterizan porque tienen un alto volumen de distribución en el organismo, se biotransforman muy lentamente
Y miren ustedes cómo su vida media es de 60 a 62 días. Nosotros hemos tenido un caso de una mujer con problemas psiquiátricos que compró una formulación de superwarfarina, de rodenticida del tipo de superwarfarina por internet. Lo llamativo del caso era que esa formulación era líquida. Nosotros hemos visto que estos productos deben venderse en presentaciones de cebos, ¿sí? De cebos o de gránulos, pero no líquidos. Esta mujer lo que hizo fue cocinar, se cocinó comida utilizando el rodenticida y debutó con una intoxicación aguda debido a esta sustancia. Esta mujer contuvo, debido a la pigmentación o a los compuestos coloreados que se le pone a la formulación, es tal la dosis que consumió que en todas las partes de su cuerpo, como ser por ejemplo las paneras, las uñas, la mucosa, la piel, se tiñeron de color rosa. El plasma, la orina, eran todos de color rosa debido a la elevada concentración, a la elevada dosis que había ingerido de esta sustancia tóxica. La mujer no falleció, tuvo problemas de coagulación por muchísimo tiempo, y lo llamativo es que demoró años en negativizar. Las superwarfarinas se acumulan en el hígado. Entonces, esa acumulación en el hígado y en los tejidos grasos, porque es lipofílica, hace que se vaya liberando lentamente al torrente sanguíneo. Es por eso que las personas, ya sea por un intento de suicidio o accidentalmente se exponen a estas sustancias, tienen el tóxico en su organismo durante muchísimo tiempo. Demora mucho en negativizar. Miren ustedes la vida media de la sustancia. Bueno, dentro de su mecanismo de acción, estas sustancias se caracterizan porque alteran el ciclo de la vitamina K. La vitamina K es importante porque es un acarreador importante de electrones para el ciclo redox que lleva a la gamma carboxilación de los factores de la coagulación vitamina K dependientes, ¿sí? Para que estos factores de la coagulación sean activos, necesitan que esta enzima, que es la carboxilasa, actúe, para que de esa manera se transformen de inactivos a activos. En este ciclo es donde actúa la vitamina K. La vitamina K en epóxido, por la epóxido reductasa, se reduce a quinona y posteriormente a hidroquinona. Este ciclo es lo que permite que la carboxilasa ejerza su acción sobre los factores de la coagulación para activarlos. Entonces, lo que hacen las warfarinas y las superwarfarinas es inhibir las enzimas. La vitamina K2, K2,3 epóxido reductasa, y la vitamina K1 reductasa. Entonces, alteran ese ciclo de la vitamina K y no se produce la activación de los factores de la coagulación K dependiente. Eso lleva a que se produzca una hemorragia. Bueno, dentro de los cuadros clínicos o de la sintomatología clínica por una intoxicación aguda a estas sustancias, tenemos petequias, hematomas. En casos graves se puede producir un shock hemorrágico. Los signos de envenenamiento aparecen varios días después de la ingestión, porque recuerden que estas sustancias son altamente lipofílicas y se van liberando lentamente en el organismo. Bueno, disminuye la vida media de los factores de la coagulación sintetizados en el hígado. Y el tratamiento consiste principalmente en medidas de descontaminación y en tratar la hemorragia, ya sea con transfusiones con plasma fresco o con complejos protrombínicos. Tienen un antídoto, el antídoto es la vitamina K1. Existe mucha controversia sobre la estrategia terapéutica, pero la vía de administración y la dosis dependen de la gravedad de la intoxicación. Pero este tipo de sustancias sí tienen antídoto.
Muy bien, acá por último les dejo un breve resumen acerca de todo lo que vimos de plaguicidas. Y bueno, con esta clase terminamos en la descripción o la exposición, tanto de los insecticidas como los herbicidas, los fungicidas y por último los rodenticidas. Nos vemos en un próximo encuentro para seguir tratando otros temas.